Bien, alumnos, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a terminar lo que estamos viendo. Pilotajes, fundaciones profundas, estamos viendo. Habíamos obtenido la carga que absorbe cada pilotaje. En los pilotajes hiperestáticos hicimos toda esta demostración. Y llegamos a aprender la expresión para el caso más general, que tendría que ser cuando la columna nos trae una normal y momentos flectores y axiales, es decir, con dos excentricidades. Habíamos quedado, ¿no? Entonces, esta formulita me permite calcular la carga vertical que absorbe cada uno de estos pilotes. Cuando la columna me está cargando una normal y momentos flectores en ambos caras. Cuando me trae momentos flectores solamente a un lado, flexión compuesta simple, y la expresión, la formulita va a ser esta. ¿Qué pasa cuando hay una carga que es importante y es horizontal? Que suele ocurrir a veces. En el caso de que sea necesario resistir, además de la fuerza vertical Fz, una fuerza vertical, una fuerza horizontal F alfa, bastará con inclinar a alguno de los pilotes un ángulo beta sub 1, beta sub i, con respecto a la vertical, de manera que se cumpla la siguiente expresión. Es decir, nosotros primero nos hemos olvidado de la fuerza alfa, hemos logrado el equilibrio de manera vertical con esta fórmula, con esta. Pero si hay una fuerza horizontal, hay que tomarla en cuenta inclinando los pilotes. No podemos dejar que esta fuerza ejerza flexión sobre estos pilotes. Hemos dicho que los pilotes trabajan biaxiales. Si la fuerza va a ser, si yo inclino los pilotes, la fuerza va a ser inclinada. Y la componente horizontal tiene que ir sumando hasta que alcance este valor de alfa, F alfa. Entonces la componente vertical de un pilote que ya está con equilibrio verticalmente, porque ya conozco este valor, le doy la pequeña inclinación y tengo una componente horizontal. Esa componente horizontal a todos los pilotes inclinados, el aporte de esa componente horizontal en todos los pilotes inclinados tiene que igualar este F alfa. Entonces eso es lo que hay que verificar. El F alfa se iguala a la sumatoria de esta componente de todos los pilotes que están inclinados. Por tanto, el pilote inclinado está sometido a una fuerza un poquito más grande que la carga vertical, porque aquí sería la hipotenusa. Es la fuerza horizontal, la fuerza vertical dividida entre el coseno del ángulo que ha inclinado, esta nueva fuerza que está ejerciéndose en el pilote inclinado. Entonces, para hacer este cálculo, nosotros primero logramos encontrar los NIZ, como si no estuviera esta fuerza. Hacemos sin tomar en cuenta el F alfa. Con eso vamos a obtener estos valores, pilotes verticales. Como hay una fuerza grande, tengo que inclinar a algunos pilotes y elegimos nosotros el número de pilotos hasta que hacemos cumplir esta fórmula.
la nueva carga que tienen los pilotes inclinados es un poco más grande que la carga que calculamos inicialmente sin considerar el eje alfa. Cuando tenemos pilotes que trabajan por punta, parte del terreno a veces se cuelga, digamos, del pilote. Se llama rozamiento negativo. Por último, la carga correspondiente al rozamiento negativo se presenta en pilotes columnas situados en terrenos compresibles, cuyo valor se puede evaluar según la siguiente fórmula. Entonces, el pilote, en vez de resistir solamente la carga que me trae el cabezal, tiene que resistir además esta carga que se pega al pilote, una presión del suelo, como si se agarrara el pilote. Este valor de R que se calcula con esta fórmula. Esto no siempre va a haber, solamente en aquellos pilotes que trabajan por punta y que el suelo es muy compresible. Con esta formulita podemos encontrar nosotros cuánto vale esa fuerza adicional en el caso de que se presente el tema del rozamiento negativo. Cálculo de pilotes. ¿Cómo calculamos los pilotes? Una vez que tenemos la fuerza que está absorbiendo cada pilote, tenemos que armar ese pilote. El esfuerzo principal que actúa sobre un pilote es una carga centrada, que resulta ser N y Z para los pilotes verticales y N y beta, como acabamos de ver, para los pilotes inclinados. Por lo tanto, el cálculo del pilote es similar al de los soportes, es decir, es casi el mismo cálculo de columnas con cargas centradas. El pandeo solo es necesario tenerlo en cuenta para pilotes que trabajan por punta. Si el terreno tiene buena consistencia, se admite como longitud de pandeo 1/3 de la longitud total del pilote. Como excentricidad accidental, deben elegirse valores mayores que para el caso de las columnas. Si la sección es cuadrada, el número de barras es 4. El número mínimo de barras es 4. Si la sección es circular, el número mínimo de barras es 6. Su cuantía es ρ es Z mínima, es ρ igual 0,06, mismo que en columna. El diámetro mínimo de fierro es 12 milímetros. La barra longitudinal. En cuanto a la armadura transversal de los pilotes, pueden ser espirales o estribos normales, dimensionados con los mismos criterios y delimitaciones que para los soportes o columnas. No debe olvidarse que para el caso de pilotes prefabricados, que se tendrán que verificar como cuando tenemos pilotes prefabricados, los pilotes se ven sometidos a unos estados de carga transitorios que se dan durante el transporte, el izado y el hincado. Entonces hay que verificar que la sección de ese pilote resista esos esfuerzos de transporte, de izado y de hincado. Por ello es que los pilotes prefabricados hay que, aparte de calcular la armadura para el motivo que estamos ejecutando el piloto, que es absorber la carga NIZ o NI beta, hay que verificar esas posibles situaciones de carga durante el transporte izado. Es decir, digamos que yo tenga acá
pilote y tengo que transportarlo. Este pilote tiene su peso propio y va a ocasionar un momento flector acá. Hay que tratar de agarrarlo de tal manera que este vuelo me produzca un momento flector de apoyo igual al del tramo. No me acuerdo cuánto vale este, pero hay un valor de vuelo que hace que estos momentos sean iguales. Y sería la situación más favorable. O sea, si yo agarro y lo transporto de cualquier lado al piloto, van a ejercer esfuerzo de repente más grande aquí y más chico acá. Entonces, estos momentos flectores tienen que ser cubiertos por la armadura que tiene el pilote, por más que esta situación sea transitoria. Transporte, el izado también, cuando lo estamos izando al piloto. Es que ahí va a haber un momento flector. Entonces, este vuelo tiene que ser tal que nosotros produzcamos el mismo momento y verifiquemos que la armadura que tiene resista. Si no resiste, hay que meterle más armadura que la estrictamente necesaria debido a esta situación de estado de carga circunstancial que va a estar toda la vida trasladándose al piloto, pero que tiene que ser resistido. Aquí está, piloto prefabricado. Tenemos que tener en cuenta estos estados de cargas adicionales. Lo mismo en el izado, lo mismo en el hincado. Se refuerza la cabeza a 1 metro del pilote con estribos más seguiditos. Se refuerza con estribos cada 5 centímetros en 1 metro, para que el golpe no lastime y no produzca daño en el piloto. Cálculo de los cabezales. Una vez que tengo ya los pilotes, hemos dicho que los pilotes trabajan como si fueran bielas biarticuladas, es decir, que solo toman o compresión o tracción. No olvidemos que los pilotes pueden trabajar a tracción al arranque, tienen muy buena resistencia. Normalmente uno cuando tiene un gran momento flector, por ejemplo en esas torres, donde se genera un momento flector por el viento grande, más económico resulta hacer muchas veces resulta más económico hacer una basecita con pilotaje que hacer una base grande con fundación superficial. Cálculo de los cabezales. Los cabezales constituyen piezas prismáticas de hormigón armado que transmiten y reparten las cargas de los soportes o columnas o muros portantes a los grupos de pilotes. Como en la actualidad se emplean generalmente pilotes de diámetros grandes, por razones económicas, el número de pilotes por cada cabezal no suele ser muy elevado. No debe olvidarse la conveniencia de arriostrar los distintos cabezales en el caso de disponer pilotajes de 2 o de un piloto. Es decir, el pilotaje mínimo, estable, independiente, es cuando se tiene 3 pilotos. Este es un pilotaje que es estable. No necesita ariostramiento teóricamente. Si yo quiero, no le coloco ariostramiento. Si tengo 2 pilotes, este pilotaje ya no es estable en la situación vertical. Fíjense que está la columna y aquí está el piloto. Entonces aquí hay una longitud muy grande. Que si yo no le pongo taco
viga de ariostramiento es inestable en ese sentido. Entonces, cuando yo tengo dos pilotes, un cabezal de dos pilotes, tengo que ariostrarlo lateralmente para evitar este posible inestabilidad. Y cuando tengo una sola un solo pilote con un solo pilar, la inestabilidad ya es en ambos sentidos. Hay que colocar viga de ariostramiento en ambos sentidos. Pero de tres pilotes para arriba ya no necesito ariostrar, si es que yo no quiero. Si yo quiero puedo ariostrar inclusive. Un dato conocido que define la forma del cabezal viene a ser la carga admisible por pilote. Luego el número de pilotes bajo cada cabezal viene fijado por condiciones resistentes. Como número mínimo debe adoptarse para cabezales aislados que soportan un solo pilar. Debe adoptarse 3. Este es el trípode. El cabezal está ariostrado transversalmente. El número de pilotes puede bajarse a 2. En el caso de soportes de poca importancia sometidos a cargas reducidas, se puede admitir un pilote con la condición de ariostrarlo en las dos direcciones. Ya lo habíamos hablado. Pilotaje mínimo es el de 3 pilotes. Va a ser independiente. Yo tengo ya 2, tengo que ariostrar transversalmente. Cuando tengo uno en ambos sentidos. Bien, cálculo y armado de los cabezales. Criterios generales de diseño. La forma y dimensiones en planta de los cabezales depende del número de pilotes, de sus dimensiones y de su separación. La separación mínima entre ejes de pilotes debe ser al menos 2 veces el diámetro de los mismos cuando el pilote es circular, y unos 75 veces la diagonal si los pilotes tienen sección cuadrada, y nunca debe ser menor a 75 centímetros la separación entre pilotes. En la práctica, la separación mínima entre ejes de pilotes es 3 veces el diámetro de los mismos. Esta situación se cumple en nuestro medio. Normalmente cuando uno está diseñando pilotaje, se considera 3 veces el diámetro de la separación entre pilote y pilote, que es mucho más de lo que exige como mínimo 2. La separación mínima es 2 veces. Pero ya en la práctica se ha visto conveniente por muchas situaciones que lo correcto es 3 veces. En cuanto al canto del cabezal, a la altura del cabezal, se recomienda que se fije para que cumpla la condición de cabezal rígido, de modo que no necesite armadura cortante. Como canto útil recomendado, que permite evitar la mayoría de los casos la comprobación de cortante, puede adoptarse el proporcionado por la siguiente expresión. Esta sería la altura útil del cabezal, que se la puede obtener en función de la carga última que está trayendo la columna. Válida para el caso más frecuente, cabezales de 2 hasta 6 pilotes situados simétricamente alrededor de los soportes. La formulita es válida para el caso frecuente de cabezales de 2 a 6 pilotes situados simétricamente alrededor de un soporte cuadrado, y en el que n sub d
es el esfuerzo axial transmitido por la columna en kilonewton. Debe ser la carga mayorada, ¿no? El NU. P es el ancho del cabezal, ancho de la sección que se comprueba el cortante. Y D, canto útil recomendado para el cabezal en metros. En la siguiente figura se indican algunas limitaciones que conviene tener en cuenta en el diseño de cabezales. Clasificación de los cabezales. Se denomina cabezales rígidos aquellos en los que el vuelo V, este vuelo, en cualquier dirección no supera el doble del canto total. Si el vuelo es menor que el doble del canto total de la altura total de figura, podemos decir que el cabezal es rígido. Por el contrario, se consideran cabezales flexibles los que presentan un vuelo superior a 2 veces h en alguna dirección. Esto está mal. Es 1,5. Pueden corregir esto. Cabezales en zapatas es 2. Y cabezales es 1,5. 1,5 y aquí 1,5. En el caso de zapatas, los cabezales rígidos deben calcularse aplicando un modelo de bielas y tirantes, ya que los flexibles pueden calcularse por la teoría normal de la flexión. Esta altura mínima tiene que ser 40 centímetros como mínimo o 1,5 el diámetro del piloto. Cuando yo tengo que dejar un borde aquí, ¿cuánto dejo? Este borde tiene que ser mayor o igual a 25 centímetros o mayor o igual al diámetro dividido entre 2 de vuelo. Y lo que penetra al cabezal, el pilote prefabricado al cabezal, está entre 10 y 5 centímetros, entre 10 y 15 centímetros. Estas son las características que tener en cuenta para dimensionar. Normalmente los cabezales que contienen pilotes situados simétricamente alrededor de las columnas se los calcula por el método de las bielas. Para el efecto, la altura de estos cabezales deben ser tales que permitan inclinaciones mínimas para que las bielas puedan desarrollar sus compresiones hasta lograr equilibrar el sistema sin necesidad de considerar que el cabezal sea sometido a flexión y por ende a fuerza cortante. En otras palabras, en otras situaciones, cuando los cabezales tienen dispuestos pilotes tal que no están situados equidistantes alrededor de una columna, se los calcula siguiendo el método de la flexión. Y en el caso más corriente, en las edificaciones normales, son cabezales para pilotes equidistantes alrededor de una columna. ¿Sí? Si yo tengo aquí una columna, va a haber pilotes cabezales con 2 pilotes que está cumpliendo la condición de ser equidistante a la columna. Del centro de acá a acá tenemos la misma distancia. O con 3 pilotes también estamos cumpliendo equidistancia, de esta distancia la misma, de esta distancia la misma.
Esta es la misma. Esta distancia entre pilotes es la misma. O puede ser 4. Igual aquí estamos cumpliendo que esta distancia es la misma. Y que la distancia entre los pilotos es la misma. ¿No? Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7. Este tipo de cabezales son ideales para aplicar el método de las bielas tirantes. Consiste en sustituir la estructura real por una estructura de barras articuladas, tipo celosía espacial, que representa de forma equivalente su comportamiento. Se plantea un modelo sencillo que desarrolla con claridad el equilibrio basado en el método de la transmisión de cargas por el mecanismo de las bielas tirantes. El modelo de elementos triangulares planteado es resoluble ya que resultan ser estructuras isostáticas internas. Los elementos que forman el modelo son las bielas sometidas a compresión que se materializan mediante el hormigón, y los tirantes, que son los elementos del modelo sometidos a tracción, que se materializan por medio de barras corrugadas de acero. Debido a la capacidad de este material para transmitir tracciones dentro de un cuerpo de hormigón. Este tipo de cabezales pueden tener 2, 3, 4, 5 o 6 pilotes alrededor de la columna equidistantes. Cabezal con 2 pilotes, fíjense, quita la fuerza de la columna y quita la reacción de los pilotes. Aquí se forma una biela de compresión. Esta fuerza va a ejercer compresión acá. Esto va a tratar de abrirse y para que haya el equilibrio aparece el tirante traccionado, que vendría a ser el fierro. Y estas son bielas comprimidas que no necesitan nada, es el hormigón que está trabajando como comprimido. Se puede determinar esta fuerza, ¿verdad? Y con esta fuerza podemos calcular nosotros cuánto es la armadura que necesitamos para colocar acá. Se necesita armadura secundaria, que consistirá en una armadura longitudinal dispuesta en la cara superior del cabezal y extendida en toda la longitud del mismo. Capacidad mecánica no será inferior a 1/10 de la capacidad mecánica de la armadura principal. Tenemos una armadura horizontal y vertical, como si fueran estas estribos. Una armadura horizontal y vertical dispuesta en retícula en las caras laterales. La vertical consistirá en estribos cerrados que atan las armaduras longitudinales superiores e inferiores. La horizontal consiste en estribos cerrados que atan la armadura vertical antes descrita. La cuantía geométrica de estas armaduras referida al área de la sección de hormigón perpendicular a su dirección debe ser como mínimo 4 por 1000. Aquí tenemos una armadura principal. Y en este caso, en el caso de 2 pilotos, también se necesita esta armadura. Y se necesitan los estribos que vienen a ser una especie de jaula. La armadura principal sigue siendo esta, ¿no? Aquí hay compresión, aquí es compresión. Y esto tracción. Cuando tenemos cabezales de 3 pilotes, lo mismo. De la fuerza. Y aquí se generan bielas comprimidas hacia los pilotes.
esas bielas tratan de abrirse. Para que no se abran, tienen que hacer unas bielas traccionadas. De esa manera, esta carga se está introduciendo en los pilotes sin producir flexión ni esfuerzo cortante. Solo está produciendo bielas comprimidas y bielas traccionadas que hay que ponerle a hacer. Cuando tiene 3, 4, 5, 6 cabezales, la armadura principal se dispone sobre bandas. Es decir, esta fuerza va a necesitar esta fuerza que aquí están calculadas. Y para cada caso se puede determinar su armadura, su valor de esta fuerza traccionada. Se determina la armadura y se coloca esa armadura de pilote a pilote, tal como mostramos aquí. De pilote a pilote. Este para 4 pilotes. Para 4 pilotes. Fíjense que estos pilotes no son equidistantes, pero por la simetría en este caso se podría mantener. Normalmente tendría que ser equidistante, es decir, un cuadrado. Pero cuando tenemos una columna muy rectangular, podemos hacer esta situación, digamos, que vale. A continuación mostramos un interesante cuadro con expresiones simplificadas para casos más habituales en que se presentan en la práctica, en el cual permite determinar el canto útil recomendado, verificar las bielas de compresión, las fuerzas de tracción perimetral que se generan entre pilotes, tracción de tirantes y las armaduras secundarias llamadas mallazos. ¿Sí? Tenemos un pilotaje para 2, 3 pilotes, 4 pilotes, 5 pilotes, 6 pilotes. Aquí están los cantos recomendados, la altura, cómo puedo calcular la altura en cada caso. Aquí se comprueba la tensión de las bielas comprimidas. Digamos en este caso, la tensión del pilar multiplicado por 1.5 tiene que ser menor o igual al 60% de la resistencia del hormigón. ¿Y cuál es la tensión del pilar? La tensión del pilar sería la carga dividida entre el área del pilar. De igual manera, en la dirección inferior también se verifica que 1.5, la tensión del pilote, ¿cuál es la tensión del pilote? Su carga que está absorbiendo dividido entre su área. Tiene que ser siempre menor al 60% de la resistencia del hormigón. La capacidad mecánica de la armadura, es decir, con esta fuerza yo puedo calcular esta armadura principal. UP, armadura principal. Con esta fuerza secundaria puedo encontrar la armadura o mallazo. ¿No? Lo mismo casi en todas, fíjense, aquí tengo otra altura, que son 3 pilotes. Tengo que verificar igual qué pasa con las bielas de compresión. Tengo que calcular la armadura, que vendrían a estar de pilote a pilote, fíjense así. Esta armadura viene a ser que está tomando esta fuerza. Esta fuerza. Entonces esta armadura va de pilote a pilote, perimetralmente. Perimetralmente, ¿y con qué calculamos? Con esta fierro, con esta armadura, con esta fuerza, por decirlo. Esta fuerza va a requerir de una armadura traccionada para ser absorbida.
mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Esto para 6 pilotes. ¿Cuándo vamos a usar este tipo de pilotaje? Cuando tenemos normalmente edificaciones corrientes, edificios de varios pisos, normalmente podríamos decir no regulares, ¿no? Edificaciones regulares, no casos especiales. Cuando tenemos edificaciones regulares, entonces la carga principal que actúa en la columna a nivel inferior es la normal. Si aparecen algunos momentitos, son momentos muy pequeños. Esta situación se da para cuando la carga está prácticamente centrada. ¿Qué pasa ya si hay un momento flector muy grande? Tendría que ser los cabezales para pilotes no equidistantes alrededor de columna. Por ejemplo, yo aquí tengo un momento muy fuerte en una dirección. Tengo una normal. Aquí los momentos eran pequeños. Prácticamente la normal era casi una carga centrada en la columna. Aquí aparece un momento flector fuerte en el cuello de la columna y la normal. Ya no me da el caso para hacer un pilotaje con pilotes equidistantes. Aquí yo tengo que darle rigidez en dirección del momento flector y si tengo que darle mayor rigidez al conjunto. Pues este momento va a estar equilibrado por este conjunto de pilotes. Y ya habíamos visto acá cómo se calculan sus cargas, ¿no? Fíjense, estamos hablando de este tipo de pilotaje. Y ya hay un momento fuerte y una fuerza. Cuando la fuerza esta normal es fuerte y el momento son pequeños, podemos aplicar pilotes equidistantes. Cabezales con pilotes equidistantes. Pero cuando hay un momento fuerte, ya deja de ser válido y los pilotes tengo que calcularlos por flexión. Ya no hay aquí, ya no aparecen aquí las bielas, ya hay flexión, ¿no? Al borde de esta columna, esta fuerza por su brazo me genera una flexión. Esta fuerza por su brazo. Con esa flexión calculo este fierro, en la otra dirección lo mismo, calculo el otro fierro. Como si fuera una zapata. Sección 1,1, 1', 1'. Para sección 1,1', esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo, me da un momento. En este momento calculo esta armadura. Está viendo que esta es la sección. Y lo mismo en el otro sentido. El cálculo por cortante se calcula a una distancia d y todas estas cargas que caen de esta sección para esta churada vienen a ser cortantes para esta sección. Hay que verificar que el hormigón solo lo absorba. ¿No? Y terminaría más o menos la situación. Entonces, repitiendo, cabezales. Si yo tengo una edificación de edificio, digamos, de 6 pisos, 7 pisos, y la edificación está bien estable, ¿qué significa que está estable? Que, digamos, tiene columna, más o menos modulada. ¿Qué significa que no estuviera estable? Pues, un edificio muy flaco, por decirlo así. 2 columnas. Ya está una edificio atípico, ¿no? Pero si tengo estabilidad más o menos en ambos sentidos.
El edificio va a generar, sobre todo en las columnas al nivel inferior, una gran normal. Momentos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Pero digamos, se sigue viendo qué va a ocurrir con esta columna. Columnas extremas. Claro, momento. Entonces aquí va a aparecer posiblemente un momento fuerte. Aparte de que iban a aparecer las normales. Entonces, en edificaciones corrientes estables no se nos presentan que la normal es la grande. En su caso, yo puedo poner 3 pilotes en función de la capacidad portante de cada pilote. Yo puedo dividir la fuerza, la NZ, la fuerza Z que hemos dicho. Dividido entre la normal de un pilote, la capacidad portante de un pilote, ¿no? Digamos, si yo tengo la capacidad portante de un pilote 30 toneladas, por decir algo, y aquí esta columna me trae 85 toneladas, ¿cuántos pilotos voy a necesitar? 85 dividido entre 30. Me dan un número fraccionado, tengo que llevarlo al número entero, en este caso 3 pilotos. Con 3 pilotos yo puedo hacer este pilotaje equidistante. ¿Por qué? Porque esta columna me está teniendo una normal fuerte, más que otra cosa. Lo mismo si fuera más grande la carga, puede ser 4 pilotos, 5 pilotos, pero todos alrededor de la columna. Así son los pilotajes de estas edificaciones corrientes. Pero aquí en esta misma edificación puede haber, digamos, una columna que está que sirve de tabique para el viento. O aquí el núcleo de sensor, digamos. Estos elementos están fuertemente tomando las cargas horizontales. Son de viento, ¿no? O sí. Entonces, cuando ya este elemento está en un momento fuerte, ya dejan de ser válidas los pilotajes que tienen columna alrededor de la equidistante alrededor de las columnas. Ya hay momentos flectores. Ya hay un momento flector aquí fuerte. Está tomando. Normal. Entonces, en ese caso, me conviene a mí diseñar ya un piloto con esta rigidez oponiéndose a este momento. Y aquí entonces este pilotaje ya no se puede calcular por el método de las bielas. Ya sería un pilotaje que tendría que calcularlo yo por el método de la flexión, ¿no? En este caso. Vamos acá. Para la sección 1.1, para la sección 2.2 momento, esta parrilla inferior. Y verificar que para una distancia de esta sección cortante lo necesita solo el hormigón. Aquí también hay que poner una armadura de piel, una armadura tipo mallazo, como en este caso. ¿Para que se coloca ese mallazo? Esta armadura de mallazo secundaria. Es una armadura que evita distribuir mejor la fisuración por refracción, porque son volúmenes grandes, ¿no? Y que además permiten, digamos, absorber pequeños errores que se dan en la práctica normal.
más exacto. Aquí cada vez hay un piloto, el piloto lo colocan con ciertos errores, 2 centímetros, 1 centímetro. Entonces en ese caso ya este mallazo sirve para tomar en cuenta posibles errores. ¿No? Bien, entonces con eso hasta aquí vamos a dar el examen. Quería decir que el examen que habíamos proyectado nosotros tomarlo de manera presencial no se va a poder dar, por lo menos el número 1, por el tema de la pandemia. El vicerrectorado ha prohibido por lo menos esta semana los exámenes, por la próxima semana los exámenes presenciales. Entonces vamos a dar nosotros un examen la próxima semana, que va a ser un examen virtual. Yo ya voy a ver si va a ser oral o va a ser un solo examen, un solo examen que yo tome. Y para ello, yo ya he sacado el resumen de las listas. Los alumnos que están habilitados en este grupo son los siguientes. Veo. Ya. Entonces estamos hablando del grupo vamos a dejar de compartir pantalla. Ustedes son grupo B, ¿no? Grupo B no es esta. Grupo 10B. Les leo entonces los alumnos que están habilitados. Aguilera, Gutiérrez, Sisi, María, Mariela, 86% de asistencia. Alá Arroyo, 90% de asistencia. Todo lo que estoy leyendo están habilitados para el examen. Alvarado Uribe Ismael, 86%. Álvarez Franco Carlos, 86%. Aquino Saavedra, 95%. Arana Méndez, 95%. Ávila Cuellar Marcelo, 86%. Vascopé Morales, 76%. Calla Carreón, 95%. Camargo Quispe, 90%. Carlos Ramos, 81%. Condoria Pasa, 90%. Díaz Negrete, Carolina, 86%. Fríes Forero, Daniel, 76%. González Cruz, 86%. Hurtado Castedo, 95%. Iván Barrancos, 95%. Juan José Guzmán, 90%. Juan Pablo Escobar, León,
81%. Cass Guayni Toto Franklin, 86%. Yankee, 81%. Loaiza Brito, 81%. López Luis Alejandro, 76%. Luis Miguel Avendaño, 76%. Magdalena Seas, 100%. Martínez Becerra, 81%. Medrano Carrillo Juan, 90%. Meneses Fernández, 81%. Moreno Áñez, 81%. Orellana Henry, 90%. Palaguerra, 76%. Parada López, 81%. Pérez Mendoza, 100%. Quirós Rosales, 86%. Ricardo Barba, 90%. Romero Castro, 81%. Salvador Vázquez, 86%. Sanabria, 86%. Sandoval, 81%. Sandoval Castellón. Sandoval Yucra, 81%. Vargas Sosa, 71%. Ventura Balda, 90%. Pilca Adalina, 95%. Vivian Tapia, 86%. Esos son los alumnos que están habilitados para el examen. El examen va a ser un examen virtual, el número 1. Y el lunes yo les voy a dar, el lunes vamos a entrar a clase formalmente para definir muchas cosas que le voy a dar yo ya. Si el examen va a ser 100% teórico, o va a ser práctico, o va a ser un examen oral directo, o va a ser un examen múltiple, ¿no? Entonces eso le voy a indicar yo el lunes. El lunes tenemos, sobre todo los que yo les he nombrado, que están habilitados, que tendrían que venir a la clase normal. ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, buen día. Diga. Mamani Araújo Armando, ingeniero, no he faltado más que una sola clase y no he escuchado mi nombre en la lista. ¿Mamani qué? Mamani Araújo Armando. Mamani Araújo Armando, 48%. Habrá pasado una confusión, ingeniero, porque un tiempo, como el ingeniero de hormigón pretensado nos hizo cambiar seguramente tendré una parte con Armando Mamani Araújo y otra parte debo tener con Mamani Araújo Armando, nos hizo cambiar el nombre y apellido. Nuestro correo lo hizo cambiar de esa manera, seguramente por eso debe estar. El correo no, aquí no interviene el correo, aquí interviene el Classroom. Justamente. Aquí no interviene el Classroom, por decir. Aquí interviene solamente de que ustedes entren a esta clase. Sí, ingeniero, justamente. ¿Cuál es su nombre, decir? ¿El otro nombre?
Armando Mamani Arauz. Vamos a ver. Armando Mamani Arauz tiene, verdad, 48% acá, y en el otro tiene 48%. No sé, tendría que ver si no están desfasados, tengo que ver eso. Ingeniero, ¿por qué has asistido solamente a una clase? Tenés razón, si no están desfasados, no. Ya, ingeniero, gracias. Ya. Ingeniero, buen día. Herrera Cruz. ¿Cómo? Herrera. Ya hablé. Pemintel, ingeniero, por favor. Herrera Cruz, ingeniero, por favor. Pues si ya les he dado ya ¿no han escuchado o qué? Pimentel. Pero a mí ni siquiera me nombró. ¿Pimentel qué? No he nombrado lo que no saben. Es con E, ingeniero. Pemintel Saracho. ¿El otro nombre? Herrera Cruz. No, Pimentel. ¿Cómo está aquí el nombre? Mariana Pemintel Saracho. Ahora sí. 71%. Otro. Y de Herrera Cruz y Anín. también. Ingeniero, yo igual cambié de nombre porque el ingeniero de pretensado nos hizo cambiar por orden de apellido. Antes estaba con nombre y luego cambié a apellido y nombre. ¿Cuál es su nombre? Juan Timoteo Machaca. ¿38% por un lado? ¿Y Machaca? Sí. Moya, Juan Timoteo. Y Juan Timoteo Machaca, 8%. 38%. Parece que es nomás la misma, no sé. Juan Timoteo Machaca y el otro es Machaca. Moya, Juan Timoteo. Ambos tenés 38%. Ingeniero, Ayala Espinosa. En la mitad que ingeniero le echó a la mitad, en la mitad de la clase. Tendría que ver eso si coincide o no coincide. No puede ser precisamente está cambiando a mitad de la clase. Que nos obligaron a cambiar en pretensado. ¿Que decía empezar en media clase, en medio año, en medio semestre, profesor, o qué? Porque esto se supone que ha entrado en medio semestre. ¿Qué era? ¿Qué otra pregunta? Ayala Espinosa, ingeniero. Lo mismo me pasó, me cambié el orden de apellido. Primero estaba con el nombre y después con el apellido. Ayala y René. Espinosa. Por un lado tiene Ayala 57%. ¿Y el otro qué es? ¿René? Sí, Ayala Espinosa. Por otro lado tenés 38%. Ya, gracias. Ingeniero Marco Antonio Rivera. Ayala Espinosa, 37. Romero Bruno Rolli. ¿Cómo? Romero Bruno Rolli, disculpe. Romero Castro. Romero Bruno Rolli. No hay. Rolli Romero. Rolly Romero Bruno hay. 67%. Buen día, ingeniero. Sí. Salvatierra Vázquez, José Luis. Salvatierra.
Ya, ese te he nombrado. Estás habilitado. No me nombré, ingeniero. 86%. Ok, gracias, ingeniero. Ingeniero Marco Antonio Rivera Ábalos. 19%. También me cambié de apellido. A ver, dame esos nombres que han cambiado de apellido. Rivera Ábalos, Marco Antonio. Primero uno. Rivera Ábalos. Rivera, ¿qué? Ábalos, Marco Antonio. Ya. ¿Cuál es el otro nombre? Como están Dime los dos nombres que están en la lista. Rivera Ábalos Antonio. ¿Cuál es su otro nombre? Marco Antonio Rivera Ábalos. Así está también. Primero estaba el nombre y después lo cambiaron a apellido primero. Otro que tenga este problema, me dan su nombre porque no voy a verificarlo. Mamani Araújo Armando. Mani Araúz. Sí, Armando. ¿Ya? ¿Cómo está? Juan Timoteo Machaca. Armando Mamani Araújo. Otro con el mismo problema. Juan Timoteo Machaca, ingeniero. Timoteo. Sí, Juan Timoteo Machaca. ¿Y cómo estás ahora? Machaca Moya Juan Timoteo. Otro. Que tenga el mismo problema. ¿Nadie más? Cejas Colque Davis. ¿Qué tenés vos? El mismo problema. El otro es Davis Cejas Colque. ¿Cómo estabas primero? Cejas Colque Davis. Cejas es tu nombre. Sí, mi apellido. ¿Tú estabas bien, pues? Y el otro está con Davis Cejas Colque. Cejas con S, ¿no? Sí, con ese. No, y aquí Cejas. Salvatierra, Sarabia, Sandoval, Sandro, Cerrudo. Con Davis Cejas nomás. Davis Cejas. 24%, sí. Solamente una vez ahí. Y hay otro que es Davis Cejas Colque. Ese. ¿Y por qué cambiaste tu nombre vos? Que me dé otro Gmail, me creé. Por la otra materia me pidieron otro Gmail y... Qué locura. O sea, tenés el problema del ingeniero... del ingeniero Percy Camacho. Pero si te estás escrito con tu mismo nombre hoy, Sí. no has hecho ningún cambio, solamente le han aumentado Colque. Sí, eso. ¿Pero y por qué? Pues si ellos dicen que está con el nombre primero inicialmente. Otros alumnos dicen que el problema era que estaban con el nombre primero. Sí, creo que le aumenté un apellido más. Yo
David Cejas, creo que puse David Cejas Colpe. ¿Qué más? Ahora arreglo ya mañana, la próxima clase ya no arreglo. Voy a borrar todos los que no están ya habilitados. Ingeniero Maldonado, Ibáñez, Marcelo Alejandro. ¿Cómo? Maldonado, Ibáñez. ¿Qué tiene? No escuché mi nombre de la lista, disculpa. Maldonado. No es Maldonado. Machaca, Magdalena, Mamani, Marcelo, Marco, Mariela, Martínez, Medrano, Elisa. ¿Cuál es tu nombre, sí? Maldonado, Ibáñez, Marcelo. Marcelo Maldonado Ibáñez, 33%. Ingeniero, disculpe, ¿no habría la posibilidad de tomarlo desde el 70%? No. Por favor. No. Llegamos al comienzo, vimos las reglas al comienzo. No podemos cambiar las reglas. ¿Otra pregunta? Buen día, ingeniero. Hay algunos que seguimos sin entrar al Classroom. Hay un grupo de personas que no entramos. Mala suerte, no es mi culpa. No puedo hacer nada. Hay examen de mesa, ahí va a haber verano. Pero, ingeniero, el auxiliar dijo que le envió la lista. Usted es el que no nos ha añadido todavía. No, eso no tiene nada que ver eso. Acá entran directamente. Si no, no hubiera pasado ni una clase. No, al Classroom. Eso no tiene nada que ver Classroom ahorita con esto. Estas son las clases que han pasado ustedes. Si no hubieran pasado estas clases, no tuvieran... O sea, aquí hay personas que no tienen Classroom y han podido pasar estas clases. Con todos los que han pasado las clases, las que yo tomaba lista y esos entraban directo. Sí, ingeniero, pero hay personas que nos hemos enfermado y ha sido difícil poder conectarnos a las clases. No. Yo puedo hablar un montón de cosas. Podemos hablar un montón de cosas. Esa es la forma. Prepárense para el examen de mesa, prepárense para verano. Y aunque sea para el final, ¿no podríamos ingresar, ingeniero? ¿Cómo? Aunque sea para el final, ¿no pudiéramos ingresar? No, las reglas son claras, 75% de asistencia, dije al comienzo. Es que muchas veces no nos podíamos dejar, no nos aceptaba, ingeniero. Con un minuto de retraso ya no nos dejaba entrar. ¿Qué vamos a hacer? Es que tampoco usted se conectaba a la hora adecuada, ingeniero, no es culpa nuestra. No, si van a venir aquí con faltando el respeto, estamos mal. Hemos quedado al comienzo las reglas y esas son las reglas. Yo no puedo estar cambiándolas. O sea, la gente que ha cumplido con el 100%, con el 90% no dice nada. Ha cumplido porque ha asistido a clase. No porque se le pegó el internet o demás. Entonces el lunes no, ingeniero, nos avisará la metodología que va a tomar. El lunes le voy a avisar yo, vamos a tener clases a todos los que están habilitados. Y ahí les voy a avisar cómo van a hacer los exámenes, si va a ser oral, 1 por 1, si va a ser un solo examen múltiple. Va a ser este primer examen. Puede ser teórico, también 100% teórico. Voy a decidir hasta el lunes yo cómo va a ser el primer examen. Y el examen ¿ya? De todas maneras, a ver, que este primer parcial sea teórico 100%, ya sea oral o sea múltiple, pero va a ser teórico.
Y va a ser sobre el 100% de todo. Así hecho con hormigón 1. Ingeniero, buen día. Disculpe, lo falta creo un tema. No nos ha enviado todavía. Yo le voy a enviar todo lo que falta esta tarde. ¿Ya? Entonces, repito, el primer examen va a ser teórico, conceptos. Estudien la teoría. ¿Ya? Ahora, la forma, si va a ser oral 1 por 1 o si va a ser en grupo, lo voy a decir el lunes. Pero para que ya vayan estudiando, el primer examen es teórico y va a ser el viernes, el próximo viernes. Ahora, la forma, cómo vamos a tomarlo, les voy a indicar exactamente el lunes. ¿Alguna otra pregunta? Entonces quedamos aquí por ahora. Nos vemos el lunes. Hasta luego.